tema que los convoca es evaluación institucional, en el marco de una propuesta de investigación-acción a partir de la recuperación de conocimientos y prácticas puestas en marcha en la experiencia de 4 jardines ubicados en el conurbano bonaerense de la región 9. Se intenta promover una reflexión colectiva en un equipo configurado por 4 directoras, una vicedirectora, una inspectora y una coordinadora. La evaluación en general puede clasificarse de varias maneras. Hay diferentes objetos de evaluación, espacios, tiempos, situaciones, prácticas, actores, etc. Es imposible evaluar con el mismo dispositivo y con las mismas categorías e indicadores todo lo que sucede en la escuela. De ahí la importancia de discriminar su objeto. Podemos hacer referencia al menos a 2 cuestiones conectadas entre sí. La evaluación de los actores, evaluación de los alumnos, evaluación de los docentes. Una de los aprendizajes, la otra de desempeño. Y la evaluación del proyecto institucional, que es la evaluación institucional que convoca el presente trabajo. La idea sería empezar a contar qué etapas ustedes fueron encontrando en el proceso de llevar adelante la evaluación institucional durante todo el año pasado. El año de trabajo lo dividimos en 3 etapas. La etapa de evaluación diagnóstica, evaluación procesual y evaluación de cierre. En la evaluación diagnóstica, hicimos la detección de problemas. La particularidad que tiene dentro de esta institución es que yo me incorporaba a un grupo ya conformado de trabajo. Entonces comencé a andar este camino realizando una encuesta donde pudiera yo saber con qué equipo de trabajo contaba, tener información con qué equipo de trabajo contaba. Entonces, hice una encuesta donde los ítems prioritarios eran saber si eran lectoras, qué tipo de lectura realizaban, si realizaban perfeccionamientos docentes dentro y o fuera de servicio, si utilizaban la herramienta informática, qué temas le gustaría trabajar en futuras capacitaciones dentro del ciclo lectivo. De allí, después tomé el diagnóstico situacional cuantitativo y cualitativo del 2010. También utilicé como insumo el dispositivo de evaluación institucional, que también eran encuestas que fueron dirigidas al personal docente, al personal no docente, a los padres y también, por supuesto, la observación directa. En el caso del Jardín 925, las etapas fueron muy similares al del 924. Por ejemplo, en la primera etapa nos encargamos de identificar las características distintivas del Jardín 911. En la segunda etapa identificamos las características distintivas del personal docente con el que contamos, de los alumnos también y de los auxiliares. Después también, como una tercera etapa, lo que eran las características distintivas del equipo directivo, ¿sí? Y de lo que es el edificio también con respecto a esto. Y en una cuarta etapa es donde pudimos detectar todos los problemas, ¿sí? Que en realidad fueron 8 en una primera instancia, donde después pudimos, de acuerdo a diferentes instrumentos, focalizar en 3. Por otro lado, una vez que uno detecta, también tiene que jerarquizar, porque tenemos claro que con todos los frentes abiertos no podemos trabajar. Sí, justamente como vos decías, Patricia, después de haber detectado los problemas, se procedió a jerarquizarlos. En este jardín resultó este orden. En primer lugar, fue la reorganización del proyecto educativo institucional para este aquí y ahora, que era el ciclo lectivo 2010. En segundo lugar, equipos de trabajo que sostengan acuerdos organizativos luchados por lograr la autonomía. Y en tercer lugar, reorganización de todas las actividades integrales de la institución a partir de una situación particular de inasistencias reiteradas y un cambio de personal constante. Los problemas que se detectaron fue el no contar con una línea telefónica. Esto limitaba la comunicación entre las instituciones, como así también entre los padres, entre los docentes.
El otro problema que se detectó fue la falta de material didáctico. Al ser un jardín de creación, era uno de los puntos muy significativos. Otro problema es la comunicación entre turnos y acuerdos insostenidos. Cabe destacar que el grupo completo del personal docentes era nuevo. Y la presencia del directivo en el turno de la mañana, para esto, bueno, destaco que la secretaria cumplía sus funciones en el turno de la mañana y la mayor carga horaria del director era por la tarde. Lo jerarquizamos según su complejidad y posibilidades de ser solucionado. Es decir, la falta de... el no contar con una línea telefónica tenía que ver con factores externos, es decir, más de buscar soluciones solicitando la línea, no podíamos hacer mucho desde la gestión. Y la falta de materiales didácticos se trabajó a través de estrategias de soluciones inmediatas desde el PEI. Entonces quedaron como conflictos a resolver la comunicación entre turnos y acuerdos insostenidos y la presencia del director en el turno de la mañana. Acá lo que se propuso fue trabajar estratégicamente en la recolección de información acerca de la imagen ideal del rol de los diferentes actores, es decir, el cómo es y cómo debería ser. En el caso de ustedes, habían dicho que encontraron 8 problemas. Sí. Muy bien, en esa detección inicial. ¿Cuáles eran y qué priorizaron? Está bien, ¿los nombro? Sí. Adecuación al diseño curricular, lo que estaba relacionado con la cooperadora, también la limpieza del establecimiento, grupos de trabajos por área, el uso de la ludoteca, el uso de la biblioteca, el cuidado de los juguetes y la adecuación y creación de ambiente alfabetizador. Eso era todo lo que habíamos detectado. Sí. Lo que sí, después algunos pudimos como encuadrarlos, porque por ejemplo lo que era el uso de la ludoteca, el cuidado de los juguetes y lo del ambiente alfabetizador quedó como puesto en lo que es la adecuación al diseño curricular, porque era como que todo tenía que ver con lo mismo, sí, con el mismo tema. Después el tema de la biblioteca fue un tema puntual que quedó junto con la jerarquización y lo que también es la cooperadora. Bien, acá tenemos otro procedimiento, o sea, interesante también y que se suma con lo que Marcela contó y contó Moni. ¿Qué es esto de que uno va encontrando los problemas, los va enumerando, son 8, son 10, pueden ser hasta 20, pero que empieza a darse cuenta que se pueden agrupar. Claro, ir relacionándolos. Ir relacionándose entre sí, y que ese agrupamiento va construyendo ejes, ¿no? Acá pasamos de 8 situaciones entendidas como problemáticas a 3 ejes de trabajo. Que no quiere decir que dejamos de lado a esos 8. No, porque están incluidos en el claro, eje, ¿no? Por ejemplo, esto de trabajar en el jardín, teniendo en cuenta la adecuación a la propuesta del diseño curricular, es como muy amplio. Ahora, en este jardín ya sabemos a qué se está refiriendo, porque encontraron esos ejes de trabajo. Sí. Y otra cosa, Patricia, que nosotros fue muy determinante en nuestro trabajo, fue la reorganización del PEI, ¿sí? O sea, había muchas cosas, muchos proyectos en el PEI y bueno, eso fue uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido, esto de que no se puede tener un abanico tan amplio, sino que poder focalizar. Entonces, porque bueno, al acomodarlo... A diferencia de las chicas, tienen una institución con claro, mucha historia. Mucha historia. Y eso es lo que llamamos a veces en los países acumulativos, Claro. digamos, ¿no? Donde Pero el ¿sabes proyecto por qué institucional va a ser creo que una se da suma? esto? Porque es más fácil cuando uno ve algo que hizo otro, entonces dice, bueno, de esto que hizo otro me sirve o no me sirve, pero cuando es mío, cuesta mucho de un año al otro decir, a ver, de esto que yo hice el año pasado, ¿qué me sirve y qué no me sirve? Uno sigue acumulando y eso fue, bueno, un punto de partida bastante importante para poder reacomodar. Claro.
muy interesante porque pasó en todos los jardines. Cuando empezamos a trabajar la etapa diagnóstica y a detectar estos problemas, todos llegamos a mirar la carpeta, digamos, porque vamos a lo concreto, ese espacio físico donde queda archivado el trabajo institucional, ¿no? El proyecto institucional. Cuando nos encontramos con esa carpeta era un gran universo donde había muchas cosas del año anterior, del año 10 años atrás, si la institución era muy antigua o no. Reorganizar esa carpeta era importante, ¿no? Porque era ese espacio donde se está comunicando los grandes ejes institucionales. Especialmente porque, digamos, más allá de la entidad física que tiene una carpeta, ayuda a pensar justamente cómo reorganizar los ejes de trabajo y los problemas, ¿no? Digamos, más allá de la manera en que uno lo organice. Claro. Lo puede poner en un archivo en la computadora, ocupa menos lugar, pero sigue siendo tan confuso. Esa es la cuestión, por eso nombré la carpeta, porque sale de algún armario una carpeta muy gigante. Entonces parece que esa carpeta tendría que contener todo. Condensa toda la historia institucional. Qué interesante esto de bueno, sí puede ser digitalizado. Cuando aparezca todo en la máquina no sé qué nos pasará, pero por ahora está como en papeles. Y la verdad que esto de revisitar ese documento, de volver a leerlo, de ver los proyectos de otras épocas junto con los nuevos, permite también jerarquizar el trabajo institucional. Esto no se hace solo, esto es el director como gestor, va construyendo las condiciones de posibilidad para el proceso de evaluación institucional. La pregunta sería entonces, ¿quiénes participaron de este proceso? ¿A quiénes tuvieron la oportunidad de ser actores activos a la hora de la construcción del proceso de evaluación institucional? Claro. Bueno, en nuestro caso comenzamos el equipo directivo, participaron las docentes, participaron los padres, los miembros de la cooperadora, los auxiliares y los niños. Ahora, ¿cómo participaron? Nosotros lo que hicimos fue confeccionar, por ejemplo, encuestas, distintos tipos de encuestas para los participantes. Y tenemos acá algunos de los ejemplos. Por ejemplo, el hacer una encuesta a un niño a veces resulta un poco difícil. Bueno, y en este caso, para poder comenzar, iniciamos con un dibujo. Le ofrecimos una hoja, ¿no?, para que ellos pudieran dibujar lo que quisieran. Y una vez que comenzaron a dibujar y bueno, escribieron lo que les gustó, después comenzamos a hacerle las preguntas, ¿no?, que tenían que ver lógicamente con los problemas que habíamos detectado. Cada uno fue respondiendo de acuerdo a sus posibilidades, lo mismo pasó con los auxiliares, con los padres, con los miembros de la cooperadora y con los docentes. O sea que la participación, lógicamente no participaron todos, sino que más o menos un 20% hicimos participar. Y la información fue muy rica, porque nosotras como equipo directivo teníamos una visión, ¿no? Bueno, encontramos estos problemas, pero son problemas que lo vemos nosotros. Pero al leer lo que escribe el otro, bueno, ahí te ayuda tal vez a aclarar un poco más o a agregar otra cosa más a ese problema. Por ejemplo, algo tan significativo que era referente al ambiente alfabetizador. En una de las preguntas, un papá respondió que sí, que las carteleras las leían, pero que a veces no eran lo suficientemente claras. Y eso realmente nos sirvió para reflexionar, porque de repente nosotros como docentes decimos, bueno, sí, esto el papá lo va a entender, pero a veces no lo entiende, porque utilizamos tal vez una palabra que crea confusión, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a reflexionar y a tener presente cada vez que hacemos un cartel para que lean los padres que sea algo que lo puedan interpretar. Sí. Yo recuerdo que ustedes habían contado en una ocasión durante el año pasado que
más allá de las encuestas, también ustedes habían observado algunas cosas que habían puesto en tensión. Por ejemplo, recuerdo que ustedes decían, lo que se veía en las paredes de la institución no tenía nada que ver con el discurso que se vivía también en la institución. O sea, la palabra iba, por un lado, más adecuada a las prescripciones curriculares, sí, y lo que efectivamente se veía en el ambiente, que eso no fue una encuesta, digamos, eso, no, claro, eso fue a través de la observación. De la observación, sí, y el análisis que pudieron hacer. ¿Y eso lo compartieron con las docentes? Sí. Ajá. Eso también. O sea que allí lo hemos también compartido, sí. Ellas participaron. Sí. Sí, sí. Y es más, lo hemos compartido también a través de una reunión, reunión de personal, bueno, donde le hemos informado todo lo que habíamos realizado con la colaboración de ellas, y después terminamos confeccionando la agenda, ¿no? Una vez que priorizamos los 3 problemas, confeccionamos la agenda para el año 2011. Cuando hicieron la encuesta a los chicos, ¿cómo les preguntábamos? Decías que comenzaron dibujando, pero porque es difícil, claro, que los chicos opinen sobre las cuestiones curriculares, claro, ¿no? Por ejemplo, ¿Cómo relevaron información? A mí por ahí me gustaría poner un ejemplo, si viene al caso, porque a veces uno piensa que por ahí, claro, teníamos este miedo, ¿no? Y tuvimos bastante tiempo para pensar bien qué le íbamos a preguntar a los chicos. Pero en un momento, no me acuerdo cuál era la pregunta, que ya la voy a buscar. Relatales más o menos cómo está armado el cuestionario que trabajaste. ¿Qué aprendés en el jardín? Era una de las preguntas. Después, si iba a la biblioteca y cuántas veces. Si iba a la ludoteca también. ¿Qué le falta al parque? ¿Cómo encontrás la sala cuando llegas al jardín? ¿Y qué es lo que más te gusta del jardín? ¿Sí? En una pregunta, por ejemplo, que es de qué le falta al parque, un nene de sala de 3 le dice, al parque le faltan mis amigos. Entonces yo intentaba entender qué era lo que me estaba diciendo. Le digo, pero ¿cómo que le faltan tus amigos? Le digo, cuando salís con la señorita, digo, ¿no salís con todos tus compañeros? Sí, pero los que faltan son mis amigos del barrio. O sea que él claramente me pudo decir a mí, sabiendo que somos nosotras las que nos encargamos de lo que es la inscripción, que en realidad sus amigos del barrio no habían entrado en nuestro jardín. O sea que y los chicos no tienen filtro aparte, eso es clarísimo. Y nos hicieron llegar todos sus comentarios, que la verdad que fueron muy interesantes. Las acciones implementadas, todas las acciones implementadas de acuerdo a las problemáticas que habíamos jerarquizado, bueno, algunas de ellas fueron, como decía acá Lidia, reuniones de personal, observación directa en territorio, muchas charlas, justamente porque teníamos el tema de comunicación, charlas informales en ambos turnos, entrevistas individuales. Era la responsable total de que todo saliera tal cual estaba proyectado. Bueno, pero esto fue muy importante, esta apuesta, poner en juego a todos los actores institucionales. Los legajos de los chicos, las evaluaciones que los docentes hacen a los chicos, a veces difería mucho de lo que realmente se plantea como propuesta didáctica. O sea, era pero muy claro eso. Propongo una cosa, pero evalúo otra. Era bastante significativo eso y nos hizo, bueno. Es importante que en este camino uno también, como evaluador, vaya haciendo aprendizajes. ¿Qué cuestiones ustedes aprendieron después de este proceso que llevó todo el año pasado?
Moni. Bueno, a ver, en primer lugar se amplió la mirada, se profundizó la mirada sobre la evaluación. Después algo importantísimo es que se logró jerarquizar las problemáticas, no se podían resolver todas a la vez, se hizo un orden de prioridades y yo creo lo más importante, sobre todo en este jardín, fue sumar a todos los actores institucionales. Marcelo. Bueno, para mí significó también la profundización de la mirada personal y grupal de todos los actores, significó el comprometernos, nos permitió ocuparnos de los problemas y evitar que estos se enquistaran. Comparto con lo que dicen las chicas, pero aparte de jerarquizar los problemas, también aprendimos a delegar, porque nosotras dos no podemos resolver todo. Entonces, por eso la participación del resto del personal. Por ejemplo, en este proceso nos permite ver que todos somos protagonistas principales en esta gran obra que es construir la institución. Qué importante es la figura del director, ¿no? En esto de gestionar y abrir puertas para que todos puedan participar. Decirlo es fácil, sí, pero construir el espacio para esa participación es una decisión. Entre esa multiplicidad de tareas que siempre tiene el director o el equipo directivo, creo que un poco lo que permitió este proyecto fue esto, y sobre todo esta mirada con nosotros. Creo que esto es lo más valioso, me siento con mis cuestiones, con las problemáticas que no son las mías, que no son personales, sino que son de la institución. Miro lo que estamos haciendo, lo consulto, lo llevo a la gente, lo trabajo en grupo, hago una evaluación como corresponde con nosotros, en grupo, y esto realimenta el proceso. Es mirar desde otro lugar el trabajo diario y primero poder pensar con uno mismo para después pensar con todo el resto del personal. Para mí es una instancia de valoración permanente sobre las acciones de todos los actores, esto de sentir, todos somos evaluadores y todos somos evaluados, y cuando digo permanente es porque no tiene un fin, es decir, esto va a generar un punto de partida para el año próximo, ¿no? La evaluación nos brindó la posibilidad de valorar el avance, ver los resultados, ya sean positivos o no, y continuar trabajando. Con tantas secciones y con tanta tarea, uno siente como que no avanza, ¿sí?, en determinadas cosas. A veces se siente, no porque no trabaje, obviamente, sino porque a pesar de que uno trabaja, es como que se siente abrumado por la cantidad, la multiplicidad de tareas, como decía Elsa recién. Y la verdad que cuando uno detiene la marcha y mira y se sienta y conversa con el otro, se baja un poquito de esta vorágine y puede ver que sí hay muchos logros, que en realidad, como decía Lidia, que no, por ahí no estaban valorados, y realmente se van logrando muchas cosas a diario. Muchas cosas a diario. Sí, esto que decís, ¿no? Uno siempre que en las instituciones mira para adelante, ¿no? O sea, lo que hay que hacer hoy, como todo es para ayer, más lo que hay que hacer hoy y lo que tengo que hacer para mañana, se hace como una pelota de responsabilidades, ¿no? Este proceso nos permite ver lo que hicimos para poder ver mejor lo que estamos haciendo, para poder pensar si lo seguiremos haciendo o cómo lo vamos a seguir haciendo, o que todos juntos no podemos hacerlo. Mirar no es lo mismo que ver, ¿no? Porque podemos como ver, pero mirar es encontrar una lectura de interlineado, ¿no? De profundidad, una inferencia, no es literal, no es si esto es así, sino qué sentido tiene esto. Que iniciamos este desafío con algunas dudas, sin saber muy bien de qué se trataba, pero con la fuerte convicción de que si nos detenemos,
observamos, preguntamos, escuchamos, decimos, seguimos andando, corregimos, valoramos, asesoramos, acompañamos, el camino recorrido de esta institución sería seguramente mejor. La evaluación institucional siempre nos aporta las condiciones y los límites en que se desarrolla la acción pedagógica en el jardín de infantes.